de estar conectados a través de la palabra de nuestro Dios y tenemos esta temática y pues les recordamos que esto es un estudio en el cual podemos todos participar, tanto leyendo como haciendo comentarios, cualquier pregunta, cualquier participación, pues me pueden detener para escuchar y para poder participar. Así es que este estudio pueda ser de provecho para todos. Y pues tenemos esta temática acerca de aplastando la cabeza de la serpiente. Este es un tema que a... No lo habíamos presentado, no está totalmente completo, pero lo estamos tratando de presentar de una manera sencilla que se pueda comprender, pero ustedes se van a dar cuenta ya acerca de esta temática que en realidad tiene que ver con el santuario y pues es la importancia de este tema para que podamos nosotros estar pendientes de todo lo que sucede a través del trabajo que nuestro Señor Jesucristo está realizando en el cielo, en el santuario celestial. Vamos a ver un poquito acerca de la importancia que tiene este tema. La pregunta número uno dice, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Ah, si nuestro hermano Ramón nos ayuda con Génesis 2:17, por favor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Gracias. Entonces, ¿por qué existe la muerte? Porque comieron Por, árbol. porque desobedecieron. Porque desobedecieron, ¿verdad? Y qué significa desobedecer en términos teológicos bíblicos? ¿Qué significa el desobedecer? Transgresión de la ley. Es transgresión, ¿verdad? Es transgresión, quebrantar uno de los mandamientos, ¿sí? De la ley de nuestro Dios. Y la ley, pues, cuando la quebrantamos, nos condena y con la muerte. Así es que esa es la razón por la cual existe la muerte por haber quebrantado la santa ley de nuestro Dios. La muerte no existía porque nadie de los seres humanos, hablando en lo que nos corresponde como criaturas de nuestro Dios, seres humanos, pues la muerte no se conocía hasta que se desobedeció, hasta que se quebrantó el mandamiento que Dios les había dado a la primer pareja y pues de allí la muerte ha pasado a todos los descendientes de Adán y Eva. Y el siguiente, sí, aquí tenemos en Primera de Juan 3:4. Hermana Mari, si nos puede ayudar, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Gracias. Así es que el pecado es infracción de la ley, es quebrantar la ley. Y por lo tanto, el que quebranta la ley, ¿sí? Comete pecado. Comete pecado. Y vamos a ver adelante, dice la siguiente pregunta. ¿Quién puede pagar por el pecado? Antes de ir al versículo, hermana, no me lo ponga todavía. Gracias. ¿Quién puede pagar por el pecado? Es pregunta para analizar antes de pasar al versículo que es donde tenemos la respuesta. ¿Quién puede pagar por el pecado? Solo Jesús.
¿Alguien más piensa diferente? Nadie, No. nadie puede pagar por el pecado. Miren, hay dos maneras de pagar por el pecado. El pecador puede pagar por su pecado, pero ya no vuelve a vivir. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es lo que reclama la ley. Cuando se quebranta, la ley dice que el que quebranta la ley va a morir. Entonces, el pecador, de hecho, va a haber muchos que van a pagar con sus propias vidas por haber quebrantado la ley, ¿sí? En lugar de que Cristo pague por ellos. Así es que estamos bien hasta allí. Sí. Esas son las dos formas, porque la ley queda satisfecha cuando alguien muere, ¿sí? Ya sea el que quebrantó la ley o el que dio la ley. De esa manera la ley queda satisfecha. Así es que, pero el único que puede pagar y que puede dar vida eterna es Cristo. Esa es la diferencia. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Vamos al versículo, ahora sí vamos a leer el versículo. En Romanos 6:23, ¿quién nos puede ayudar a leer? Yo lo puedo leer, hermano. Dice así, Gracias. porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Gracias. Esto es muy profundo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte es esa? La muerte eterna. Se congeló. ¿Cómo se le, cómo se le llama en Apocalipsis 20 a esa muerte? La segunda muerte. Se le Muerte, llama la segunda muerte. La paga del pecado es muerte, es la segunda muerte de la cual ya no hay regreso, ya no hay retorno y no hay resurrección. Esa es la paga por haber quebrantado la santa ley de Dios. muerte eterna. Es la muerte eterna, la muerte segunda. Ujú. Dice, pero la dádiva o el regalo, en otras palabras, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Es la contraparte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que si nosotros permitimos que Él pague por nosotros esa deuda, entonces ya no nos toca morir la segunda muerte. ¿Cuántas veces muere el creyente? Una sola si es que muere. Una sola. Ajá, si es que muere antes de que Cristo venga, si es que no está vivo cuando Cristo venga, le tocará morir una sola vez. Pero al que no se salve, ¿cuántas veces va a morir? Dos. Pues, Dos veces, porque todos morimos una sola vez, ¿sí? Pero el que muere en Cristo resucita para vida eterna y ya no le toca morir Amén. la segunda muerte. Ese estudio ya lo hemos tenido anteriormente, simplemente estamos eh, comentando un poco porque tiene que ver con este tema también. Pregunta, comentario hasta aquí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice, ¿dónde quedan los pecados confesados? Antes de ir al texto, díganme ustedes, ¿dónde quedan los pecados confesados? Pues cuando, cuando la gente en el antiguo Israel confesaban sus pecados, ponían sus manos simbólicamente sobre el animalito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedan los pecados ahora cuando nosotros que el animalito o el corderito era Jesús? Es Jesús. Entonces, Jesús ya pagó por el pecado, pero
tiene que haber el día en que se le va a dar cumplimiento a la muerte también, donde la muerte va a dejar de ser. Muy bien, ¿alguien más? La pregunta es, ¿dónde quedan los pecados confesados? Cuando nosotros en este tiempo confesamos nuestros pecados, ¿dónde quedan? Simbólicamente hablando. ¿Los que no quedan al fondo del mar son lanzados Eso es una forma de decir que Dios no se acordará de de nuestros ellos? pecados y que son Ujú. perdonados. Pero miren, este estudio tiene que ver con el santuario y de acuerdo al santuario recuerdan que el pecador confesaba sus pecados sobre la cabeza del animalito, del cordero que llevaba como Ya sacrificio, pero no quedaba allí. ¿Qué pasaba cuando ya él tenía que degollar, personalmente degollar al animalito? Y entonces el sacerdote tomaba la sangre. Y la rociaba ¿Y tipo a dónde llevaba la sangre? al santuario Entonces los pecados eran transferidos, ¿sí? Del pecador al animalito y la sangre del animalito los llevaba dentro del santuario. Simbólicamente quedaban los pecados durante todo el año en el lugar santo, ¿sí? Y una vez al año era cuando el santuario era limpiado. ¿Limpiado de qué? del el pecado. pecado. De todos los pecados que simbólicamente se habían acumulado allí. Entonces, en este tiempo, cuando nosotros, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, porque no nada más es confesar, porque tenemos a Proverbios 28:13, donde dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? alcanzará misericordia. Y apartar. El que los confiesa Ah, y se aparta, porque tenemos que tener mucho cuidado, esto es muy, pero muy solemne, muy, muy serio, porque a veces se tiene la costumbre de andar diciendo, perdóname, 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 y cada día o a veces enfrente de la iglesia perdonan nuestros pecados, pero si no nos estamos apartando del pecado, ese pecado confesado no llega a ninguna parte. Ujú. oye, Estamos bien hasta ahí. Esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra salvación, ¿sí? El que los confiesa y se aparta. Proverbios 28:13. Por hermano, eso, sí, adelante, hermano. comentario. Ah, Sí. en el santuario, cada año que se llevaba a cabo la limpieza, había un cordero, un macho cabrío, que se llevaba los pecados al desierto. Sí, ahorita lo vamos a ver eso, sí, gracias. Ok, bueno, pues entonces quería decirle que esos pecados Sí, iban sobre el enemigo. Ok, bueno, sí, ahorita lo vamos a mencionar. Ese es el punto principal al que queremos llegar porque es algo muy que la mayoría de la adventista no entiende esa parte y la vamos a analizar ahorita bien en detalle. Entonces, ¿dónde quedan los pecados confesados en este momento? En el lugar Simbólicamente santuario, santuario. en el santuario celestial, porque ya no es el terrenal, es Sí. el santuario celestial. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ir al versículo ahora sí, que es de Levíticos 4:27 al 29. Esto es cuando una persona tenía la necesidad de limpiar su pecado. Dice, y si alguna persona del pueblo del país pecare por hierro, haciendo contra alguno de sus mandamientos del Señor aquello que no se debe hacer, y fuera culpable, o si su pecado que cometió le fuere notorio, ofrecerá por su ofrenda una cabra. Es interesante que no era un macho, era una hembra cabra, una cabra sin defecto.
¿Por qué era sin defecto? ¿Por qué tenía que ser sin defecto? porque representaba a Cristo. Porque representa a Cristo que vivió una vida perfecta. Y pondrá, dice, su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el hogar del holocausto. ¿Sí? De ese era como se iniciaba el, el proceso para el perdón del pecado del pecador. ¿Estamos bien hasta allí o está muy confuso? Mm, mm, Está está bien. bien. Vamos ahora a ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema tan importante. ¿Qué actividad realiza Cristo hoy en el cielo? ¿Ustedes recuerdan qué actividad principal está realizando Cristo hoy? Sí, ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en este tiempo? intercediendo. Está intercediendo en el santuario celestial. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos acerca de este santuario. Ah, ¿quién Yo más lo nos puedo puede? leer ya, ya estoy en casa. Ah, gracias, bienvenida, Iracema. Gracias. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Hebreos 8, del 1 al 2. Gracias. ¿El punto qué dice? Principal. El Principal. punto principal. Hermanos y amigos, este tema, permítanme comentar el Me fue el el internet. punto principal. Hermanos, el punto principal de toda la Santa Escritura es sobre eh, este santuario celestial. El santuario terrenal que levantó Moisés era una copia nada más. Toda la Biblia es impresionante cómo encontramos toda la escritura se centra en el santuario. Desde los primeros, desde el Génesis, tenemos que un cordero, un animalito tuvo que morir para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, ¿sí o no? Sí, Y hasta los últimos capítulos de Apocalipsis, la Biblia se centra en el trabajo, en la obra de Cristo en el santuario celestial. Las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, todo el ritual del Antiguo Testamento, todo lo que Cristo vino y vivió y cumplió, cada paso del santuario lo va cumpliendo Él. Todo el Evangelio está centrado la obra en el santuario. Es todo el proceso para la limpieza del pecado. Y no solamente eso. Les pregunto a ustedes, ¿qué otra, aparte del santuario, porque se tuvo que hacer un santuario por la cuestión del pecado, pero qué otra función importante que nunca se menciona tiene el santuario? Ustedes, sí, otra función, dice usted? Por sí, ejemplo, sí, sí, aparte de erradicar el pecado, pregunta para ustedes, ¿la salvación del hombre será la obra más importante que Dios tiene que realizar? sí, sí que lo es, sí. Miren, les comento que esto no nunca se menciona, nunca se nos enseña estas partes y es bíblico. Aparte del proceso de la erradicación del pecado,
para quitar el pecado para siempre. En el santuario, toda esa obra eh, se realiza en el santuario para vindicar el carácter de Dios también, ¿sí? Porque quedó una duda en el cielo después de que Lucifer se rebeló. Y es a través de la justicia, la misericordia, el amor que se manifiesta a través del santuario por la vida de Cristo, por su obra en el santuario, es de que se va a vindicar el carácter de Dios, ¿sí? Porque a Dios se le ha acusado de que no es justo. Mm. Se le ha acusado de que no es justo. Y a veces se piensa, bueno, eso es un invento. No, ¿dónde encontramos en la Biblia donde a Dios el enemigo le dice que es injusto? ¿Te recuerdan en alguna ocasión? No tengo el versículo aquí, nada más se los voy a mencionar. ¿Recuerdan el libro de Job? ¿Mm? ¿Sí? Ahí en los primeros capítulos tenemos la experiencia de Job. El diablo va a la reunión al cielo y va en representación de los seres humanos y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces el diablo le dice, ¿acaso no te sirve Job por interés? Porque le has dado mucha riqueza, porque lo has bendecido y además lo tienes protegido, no me permites tocarlo. Y entonces Dios le dice, ahí está, Él es perfecto, Él me sirve y no te sirve a ti. Entonces ahí tenemos, es el único encuentro cara a cara que vemos donde el diablo le dice a Dios, tú no eres justo, no me permites tocarlo, eso no es parejo, eso no es justo porque por eso es de que Él te sirve, porque tú le das una preferencia, le das un cuidado especial. Entonces, todo ese conflicto tiene que ser aclarado en el santuario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una obediencia perfecta de Cristo y una obediencia también perfecta de sus hijos, que todo eso se demuestra en el santuario celestial. Esto del servicio en el santuario, repito, no es únicamente para la salvación del hombre, es para vindicar el carácter de Dios porque quedó una duda en el cielo de que Dios no ha actuado con justicia. ¿Estamos bien hasta allí? Sí, hermanito. Vamos a continuar. La pregunta número 5. Vamos a entrar al proceso. ¿Cómo se limpiaba el pecado del santuario? ¿Cómo creen ustedes? ¿Es un proceso? ¿Es un proceso? ¿Cuánto tiempo ya se tiene trabajando en el santuario? ¿Te recuerdan? Desde que, ¿Desde cuándo comenzó el trabajo en el santuario celestial? desde que Jesús ascendió, Desde que Cristo ascendió en el día del Pentecostés, es cuando Él estaba comenzando. Por eso hubo el derramamiento del Espíritu Santo, porque ese era el día del Pentecostés y estaba Cristo iniciando. ¿En qué departamento estaba iniciando el servicio del santuario? ¿Recuerdan? en el lugar santo. En el lugar santo. Vamos a ir al texto. Vamos a ir a este texto de Levítico 16:5. 16:5 de Levítico. Hermano Ramón, si nos puede ayudar, por favor. Yo se lo leo, hermano. Gracias. Dice Levítico 16:5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Gracias. Aquí vamos a ver el proceso
del gran día de la expiación. Ustedes pueden leerlo todo en Levítico 16. Tenemos el día de la expiación. Este día de la expiación simbolizaba lo que Cristo está haciendo ahora, ¿sí? En el santuario celestial. Esto de Levítico 16 se realizaba ¿cuántas veces al año? 2 veces. Ok, espérate. Una vez. Una sola vez se realizaba al año. Repetimos, los pecados contaminaban el santuario durante todo el año. Entonces, una sola vez al año se limpiaban todos esos pecados y el santuario quedaba limpio. Y dice el texto que de la congregación de los hijos de Israel tomará ¿cuántos machos cabríos? Dos. Dos. ¿De dónde salían? De la congregación. De la congregación. ¿Saben que Cristo vino a vivir en el campamento? También se le llamaba el campamento, ¿sí? Y Cristo vivió una vida perfecta en el campamento. Por lo tanto, estos dos animales que se escogían, ¿sí? Tenían que ser perfectos, porque uno de los dos iba a representar a Cristo y el otro representaría a, al diablo. Y ahorita vamos a ver un poquito más según la escritura nos dice. Entonces, de la congregación de ahí se tomaban esos dos animales, dos chivos, en el día de la expiación. El carnero era para el sacerdote y también un becerro tenía que llevar el sacerdote porque el sacerdote pues tenía que ofrecer por sus pecados primero antes de poder entrar al lugar santísimo. Vamos a continuar porque esto tiene que ver con nosotros directamente. ¿Para quién era el juicio? ¿Ustedes recuerdan para quién era el juicio? Para, ¿Era para los chinos, Para para los el pueblo de Dios, egipcios? ¿Para quién era? era para el pueblo de Dios. Era Israelí. únicamente para el pueblo de Dios, ¿sí? Era únicamente para el pueblo de Dios y aún del pueblo de Dios, si alguien no obedecía, ¿qué pasaba con él? era, Era cortado del pueblo, era sacado. era Muy sacado. bien, vamos a ver los versículos que nos hablan de ese asunto porque ahorita vamos a ver algo muy importante. Sí, ahí tenemos Levítico 16-19. Hermano Ramón, si lo puede leer, por favor. Sí, y rociará con la sangre sobre el propiciatorio 7 veces, y lo limpiará y lo sacrificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahí está. Entonces, ¿las inmundicias de quién? Del- Del pueblo, de los hijos de De Israel. los hijos de Israel. ¿Ok? De los hijos de Israel. Y el otro versículo, a ver si lo tenemos por ahí de Levítico 23, que nos dice, porque toda persona que no se humillara en aquel día, ¿en cuál día era ese? día de la expiación. Ese día de la expiación era un día especial donde nadie iba a trabajar, sino que iban a humillarse. Humillarse significa confesar sus pecados, ponerse en paz con todos, estar limpios, sin pecado. Pero el que no hiciese eso sería cortado de entre su pueblo. Aunque fuese israelita, aunque fuese levita, aunque fuese quien fuese, iba a ser cortado de la congregación, del pueblo. Ahora, en el juicio que Cristo está llevando en el santuario celestial hoy, ¿para quién es ese juicio? ¿Es para todo el mundo o para quién? Para Para, el mismo pueblo de Dios. para los- Es para ahora todo el profeso cristiano de todos los tiempos, ¿sí? No es para el mundo en general,
porque este juicio va a determinar quién se va al cielo y quién no va de todos los que quieren ir al cielo que se dicen ser cristianos. Pregunta, comentario hasta aquí. No, todo se ve bien, hermano. Muy bien. De los dos machos cabríos, la pregunta número 7 dice, ¿qué se hacía con esos dos machos cabríos? Ahorita vamos a ver qué era lo que se hacía ahí en Levíticos capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Quién nos quiere ayudar a leer, por favor? Yo lo leo, hermano. Dice, tomará luego los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y echará Ujú. suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Muy bien. Gracias. Tomará luego los dos machos cabríos, esos son los que habían salido de la congregación, tenían que ser machos cabríos perfectos, y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo. ¿Cuál puerta era esa? ¿Ustedes recuerdan? La A puerta la puerta del tabernáculo de reunión. Era el lugar santo. ¿Sí? La puerta del lugar santo era donde no entraban los animales, sino que el sumo sacerdote salía ahí enfrente de la puerta. Dice, y echará que suertes. suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. ¿Qué significa eso? Esto es muy, pero muy importante porque tiene que ver directamente con nuestra salvación. Es un tema que muy poco se enseña y se estudia, pero que es el centro de todo el evangelio en la Biblia. Y debemos de entender estos detalles básicos acerca del proceso de la salvación y la vindicación de nuestro Dios. ¿Qué significa que Aarón echaba suerte sobre ellos? ¿Qué significa eso? Que uno tenía que morir. Una clase de sorteo. Sí, Era era como a ver a quién le tocaba, a ver ¿verdad? cuál te le tocaba, así como cuando uno gira la botella que está jugando, a ver a quién le Sí. toca. Entonces, a uno de los animales le tocaba representar a Cristo y el otro representaba a Sacel. ¿Recuerdan a quién representa a Sacel? Satanás. Sí, Es algo que prácticamente todos los eruditos de la Biblia coinciden en que Azazel representa al enemigo de Dios. Entonces, ahí tenemos que un corderito, un macho cabrío, perdón, iba a ser seleccionado para morir, simbolizando a Cristo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué se requería del pueblo? Ya comentamos un poco de eso. En ese día era un día muy, pero muy especial, muy solemne. Era el día más solemne. Hasta el día de hoy todavía los judíos siguen practicando ese ritual, aunque ya Cristo, Él ya está en el santuario celestial, ellos no lo han seguido, todavía lo siguen esperando. Entonces, ¿qué se requería del pueblo? A ver, díganme ustedes, ¿qué era lo que se requería del pueblo Que, en ese día de la expiación? que afligieran su corazón, que fueran contritos, que se disculparan, que confesaran sus pecados. El pueblo tenía que estar sin pecado en ese día, porque si había pecado en el pueblo, no se podía hacer la limpieza del santuario. Esto es muy importante porque tiene un cumplimiento en nuestro tiempo, ¿sí? Esto nada más era un simbolismo, pero la realidad está sucediendo ahora, ¿sí? Con Cristo en el santuario.
Y ahora, ¿a quién representa el pueblo? Si en ese entonces la congregación, el pueblo, era el pueblo de Israel, ¿a quién representa o representaba, sí, para este tiempo? ¿Qué pueblo es el que se tiene que consagrar en este tiempo del juicio? ¿Qué pueblo es? Nosotros, Nosotros, To- el último mensaje. Todo cristiano, Cristiano, sí, profeso. todo Y cristiano. que el que entiende, nosotros somos el único pueblo, les repito, esto es muy importante, porque el demonio ha tratado de echar por tierra, levantó un sistema falso de sacerdocio terrenal, donde él dice, yo soy el que perdono los pecados. Y, y la Biblia dice en Daniel 8 que echó por tierra la verdad y el santuario. ¿Sí? De esa manera, imponiendo un sistema sacerdotal aquí en la tierra, la gente, más de 3.000 millones de personas van a confesarse ante estos sacerdotes. Sí, yo creo que todos estamos familiarizados con esa práctica, ¿no? De que conocemos cuando menos, ¿verdad? Sí, yo lo hacía. Entonces es algo que el diablo no quiere que se entienda este tema, no quiere que se estudie, no quiere que se mencione, por eso es que muy poco se predica. Somos el único pueblo que tiene esta enseñanza, ni siquiera los judíos mesiánicos que celebran todas las fiestas no tienen, no siguen a Cristo hasta el lugar santísimo, no tienen esta enseñanza que es 100% bíblica. Así es que vamos a ir al versículo, ¿sí? Ahí lo tenemos en Levíticos 23, 27 al 28. Iracema, si nos puedes ayudar, por favor. Sí, pero el 10.º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y os humillaréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Así es que gracias, se les pedía que se humillasen, sí, tenía que haber consagración, tenían que estar apartados de todo pecado, sí, de tal manera que el santuario pudiese ser purificado. Si una persona, porque en ese día se reunían todos alrededor del santuario, todo el pueblo se reunía allí y ellos estaban confesando sus iniquidades y estaban haciendo las paces, estaban bien con Dios en ese día y de esa manera podían ser perdonados. Ahora, si Cristo está en el santuario y nosotros por fe le hemos seguido hasta el lugar santísimo, ¿cómo es que debe ser nuestra actitud en en este mismo tiempo, cuando el juicio se está llevando a cabo? El gran día de la expiación se está llevando a cabo en este mismo momento, ¿sí? Ha comenzado por los muertos, pronto pasará con los vivos. ¿Cómo debemos vivir nosotros? de una manera santa. Bueno, De la misma manera que se les pedía a ellos. Vamos a continuar, ¿sí? Porque aquí viene algo muy importante, que es considero de lo más importante que tenemos que entender. ¿Qué hacía el sacerdote después de limpiar el santuario? Cuando ya ofrecía, él primero ofrecía por sus pecados y luego eh, degollaban al macho cabrío y ofrecía por los pecados del pueblo. Cuando ya limpiaba de pecado todo el santuario, ¿qué era la última actividad, el último acto que realizaba el sacerdote antes de quitarse las vestiduras sacerdotales? ¿Qué acto hacía? ¿Ustedes recuerdan?
porque ya termina él, ya termina de interceder y le queda un último acto. Esto es muy importante porque nosotros estamos viviendo donde él ya va a terminar, ¿sí? Y le va a quedar un solo acto y esa parte es la que queremos entender y analizar porque es muy, muy serio, porque la mayoría del adventista no entiende esta parte. Vamos a ver Sí, hermano, sí, adelante, hermano. había dos machos cabríos y quedaba uno, el de Azazel. ¿Qué pasaba con ese? Allí es exactamente el último acto que tiene que realizar Cristo. ¿Sí? Vamos a continuar ahí lo tenemos en Levítico 16, 20, 21. Este era el último acto que realizaba el sacerdote antes de quitarse las vestiduras sacerdotales. ¿Sí? ¿No está Mari conectada? Yo lo puedo leer. Sí, gracias. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará que se acerque el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío y los enviará al desierto por mano de un hombre dispuesto para ello. Gracias. Este es el último acto que realiza el sumo sacerdote. Repito, todo esto era el servicio anual, se le llamaba el gran día de la expiación, el Yom Kippur. Este era una vez al año nada más, donde se estaban limpiando los pecados que se habían acumulado durante todo el año, ¿sí? Y Ujú. dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Qué había pasado con el otro? Estaba muerto. Ya lo Ya habían estaba preguntado. muerto, porque Ujú. el otro simbolizaba a Cristo, este simbolizaba a Satanás. ¿Sí? Mm. Y dice, y confesará sobre él, sobre el macho cabrío, cuántas iniquidades. Esta parte es la que quiero que analicemos bien detalladamente. Y Todas, confesará sobre él todas. unas pocas iniquidades. Todas las iniquidades. Todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ahora nosotros somos ese grupo de los hijos de Israel. Todo el profeso cristiano, ¿sí? Su caso es tomado en cuenta y será analizado con lupa. Y aquí dice que va a confesar sobre el animal todas las iniquidades de los hijos de Israel. En pocas palabras, Cristo va a transferir todos nuestros pecados que hayamos confesado. Ya Cristo no los va a llevar, ya no van a estar en el santuario, pero estarán sobre la cabeza de quién? De Azazel. Del demonio simbólicamente cuando Cristo termine de interceder en el santuario celestial va a colocar todos los pecados de los hijos de Dios, de todos los pecados confesados y perdonados, serán puestos sobre la cabeza del demonio. Ahora, aquí viene la parte que es muy, pero muy importante que entendamos. La enseñanza que se está dando hoy para los cristianos en todas las iglesias, sin excepción, es de que se está enseñando que el cristiano va a estar pecando hasta que Cristo venga. Y eso no va de acuerdo a la enseñanza del santuario. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, ¿dónde van a estar los pecados confesados de su pueblo? En el santuario celestial.
de acuerdo a este versículo, ¿qué pasa con los pecados? Y Dan- pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del demonio y confesará sobre él cuántas iniquidades, Todas. todas las iniquidades de los cristianos y todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del demonio. Esto es cuando Cristo termina su servicio, su trabajo, su obra de intercesor. Entonces, esto es muy importante, les digo, porque el demonio está engañando al cristiano y le está diciendo, no te preocupes, tú nomás trata de ser bueno, va a haber pecaditos por aquí, pecaditos por allá, cuidado, porque el pueblo estaba limpio de pecado y por lo tanto el santuario era limpio de pecado. Y además va a tener una segunda oportunidad. Aparte, el demonio inventó que en el rapto secreto, si no te vas en la primera, te vas en la segunda. Sí. Pero una vez que Cristo termine su obra sacerdotal en el cielo, le va a colocar, repito, los pecados de todos los que se salven, se los va a poner en la cabeza al demonio. El que no se salve va a llevar sus propios pecados sobre su cabeza. Por eso es que el demonio trabaja y sin descansar, porque entre más personas, escúchame bien, entre más personas se salven, Él cargará con más pecados sobre su cabeza. Pero entre más personas se pierdan, de hecho, Él no quiere llevar ningún pecado. Entre más personas se pierdan, es menos carga para Él de pecado sobre su cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado y analicemos y entendamos bien lo que es la doctrina del santuario. Le repito, se han inventado que incluso he escuchado pastores que dicen, no, es que Dios va a tener que perdonar pecados por adelantado. Eso no enseña el santuario. El santuario dice que el que no se preparase era cortado de la congregación. Únicamente los pecados confesados llegaban al santuario, Cristo los carga y se los pone al demonio sobre la cabeza. Cristo ya no va a llevar ningún pecado de nadie. Por eso Hebreos 9:28 dice que aparecerá por la segunda vez. Dice, sin relación con el pecado aparecerá la segunda vez. Cristo ya no viene a perdonar pecados. De hecho, cuando Él ya ponía las manos sobre el macho cabrío, el sacerdote, entraba y allí se quitaba las vestiduras sacerdotales, se cambiaba de ropa y salía para bendecir al pueblo. Eso de salir y bendecir al pueblo está simbolizado por la segunda venida de Cristo, Amén. cuando Él ya no viene con vestimentas sacerdotales. ¿Qué vestimentas traerá Cristo? De gloria. De rey. De rey, rey de rey y señores y señor de señores, ¿verdad? Así es que esto es muy, pero muy importante porque si nosotros no entendemos y nos confiamos que podemos seguir pecando y no afligimos nuestras almas, vamos a ser cortados de la congregación y nos tocará llevar nuestros propios pecados sobre nuestra cabeza porque ya no va a haber nadie que los lleve por nosotros. Ya el demonio los estará llevando después de que Cristo termina su obra sacerdotal. ¿Estamos bien hasta aquí o está muy complicado? Está bien, hermano. Vamos a ir concluyendo la siguiente pregunta. Ahí está. Entonces, el macho cabrío que representa al demonio era llevado ¿a dónde? Al El desierto. desierto. Al desierto. Eso simbolizaba ya el que la persona que lo llevaba tenía que llevarlo bien agarrado, porque si ese animal se regresaba al campamento, arruinaba todo el proceso, y eso era muy solemne, el proceso de salvación que Cristo está realizando.
¿sí? Eso significa ese animal moría en el desierto solo. Eso significa que el pecado nunca jamás regresará. Amén. Amén. Nunca jamás regresará. Y eso no tenemos tiempo, pero eso lo podemos ver el cumplimiento en Apocalipsis 20. Es donde en el versículo 1 dice que miró a un ángel que traía una gran cadena y ató al demonio por 1000 años, y ese demonio se queda en esta tierra como un desierto y oscura. Allí se va a cumplir eh, el simbolismo del macho cabrío. Pregunta, comentario. No, hermanito. Ah, El versículo, ahí lo tenemos, versículo en el 16:22. Ahí está Adriana, lo puede leer ella. Adriana, bienvenida, si nos puede ayudar, porque esta parte es muy importante. Ojalá que alcance a entender esta parte. Adriana, no sé si tiene su teléfono apagado. Te lo leo yo, hermano. A Soraya. Sí, léalo usted, hermana, por favor. Dice, y aquel No macho traigo cabrío, los lentes, perdón, no traigo los lentes, le dije qué pena. ok, No hay Adelante, problema. Ingrid. no pasa nada. Aquí dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío en el desierto. Ahí está lo que estábamos comentando. El macho cabrío llevará ¿cuántas iniquidades? ¿Unas pocas? ¿La mayoría? todas. Todas. Ya nadie más va a poder mandar pecados al cielo porque ya los llevará el demonio sobre su cabeza. Vamos a continuar con la pregunta: ¿qué debo hacer con mis pecados hoy? Y Confesarlos. ahí tenemos, Mari, si nos puede ayudar con Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Gracias. Pregunta para ustedes: ¿todos los pecados confesados llegan al cielo? ¿Sí o no? Sí, Si nos arrepentimos, sí. Nos apartamos. sí, nos Aquí apartamos. está la respuesta. El que confiesa y se aparta, no es suficiente nada Confes- más confesar, tenemos que apartarnos del mal, ¿sí? Sí, Para que esos pecados nos arrepintamos Es sinceramente. cierto. Solamente Dios nos puede ayudar para que nos apartemos del mal. Eso no lo podemos hacer nosotros. Así es que eso es lo que debemos hacer en este tiempo. Simbólicamente, ¿a dónde se van los pecados confesados? El cielo. Al El santuario, ¿verdad? santuario. Al Ujú. santuario celestial. Saben, no lo tengo aquí, pero en Génesis 3:15 es un versículo que muchos conocen, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá, ¿dónde? La cabeza. En la cabeza, ¿sí? Y tú le herirás en el calcañar. Eso está en Génesis 3:15. Ujú. La mujer o la descendencia de la mujer, El según hijo del esta cielo. profecía de Génesis 3:15, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Satanás. Ahora ese es interesante cómo termina el proceso del pecado. ¿En dónde comenzó el pecado? En el cielo. Y en particular, ¿en quién? En el enemigo de Dios, en Lucifer. En Lucifer. Ujú. En la cabeza de Lucifer. En la cabeza. Ocho. Vamos a ir terminando, es el último versículo los últimos versículos que tenemos, ¿sí? Ezequiel 28 dice, refiriéndose a él: perfecto eras en todos tus caminos,
Recuerden que los dos machos cabríos tenían que ser perfectos. Cristo vivió una vida perfecta y ha sido perfecto. El demonio era perfecto también en su tiempo, pero después se convirtió en el enemigo de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, ¿desde cuándo? Desde Sí, el día no que fue creada. fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad, con la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse ¿en qué? Ceniza. En ceniza. ¿Cómo va a terminar el enemigo al final? calcinado. Casi nada. Como Ceniza. ceniza, ¿sí? La Te tierra. eché sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Al final del tiempo, el demonio ya no se va a poder esconder, va a ser visto por todos. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en terror quedarás y para siempre dejarás de ser. Miren cómo Dios hace las cosas perfectas. El pecado se inició en la cabeza de Lucifer y ¿dónde termina? Ahí en la cabeza. En la misma cabeza de él termina el pecado y lo destruye totalmente y para siempre dejará de ser. Como dice en Malaquías 4, serán como ceniza esparcidos por la tierra en aquel día después de que él y todos sus seguidores sean echados al lago de fuego según Apocalipsis capítulo 20. Amigos y hermanos, esto es muy, pero muy importante, porque si queda algún pecado escondido, no confesado, y Cristo llega el momento, cuando llegue el momento de poner, de transferir nuestros pecados sobre la cabeza del demonio, al final, cuando Él termine de interceder, si hay algún pecado todavía no confesado en nuestras vidas, nosotros vamos a tener que llevar todas nuestras iniquidades sobre nuestra cabeza. ¿Sí? Esto es muy, pero muy serio. ¿Por qué? Porque a veces decimos, te perdono, pero ya no te hablo. ¿Cómo la ven con eso? ¿Está bien? No, pues no está cambiando el comportamiento. Y eso es muy común entre el ser humano, entre los seres humanos. Muy común. Hay Te que perdono, pero ya no te hablo. Ujú. O mantengo distancia mejor. O pecados que Ujú. quedan por ahí escondidos, que tienen 20, 30 años y nunca se confesaron y nunca nos apartamos de eso, del mal. Si nuestros pecados, repito, no están todos confesados y están allá en el santuario, vamos a tener que llevarlos nosotros en aquel día. Que el Señor nos ayude. ¿Saben por qué? No se estudia este tema tan importante que es el santuario, porque la creencia popular, escúcheme bien, la creencia popular del cristiano hoy es de que Cristo ya pagó en la cruz por los pecados de todo el mundo Ujú. y que perdonó a todo el mundo en la cruz. ¿Cristo perdonó a todo el mundo en la cruz? No, Él pagó por los pecados, pero nosotros tenemos que hacer efectivo el sacrificio, ¿sí? Cuando nos apartamos del mal, cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, la creencia popular ahora del cristiano es de que, bueno, si yo ya soy salvo, ¿para qué me preocupo de lo que Cristo está haciendo en el santuario? Ese es un gran engaño de parte del enemigo. Repito, Él no quiere llevar los pecados de nadie sobre su cabeza. Por eso es de que está inventando tantas cosas como la enseñanza del rapto secreto, con todo respeto, que se enseña que va a haber una segunda oportunidad, si no se va en la primera, se va en la segunda. La Biblia dice tanto en el Génesis hasta Apocalipsis, la enseñanza de nuestro Dios es de que, de la Biblia, es de que Cristo está intercediendo en este momento en el santuario celestial
y todos nuestros pecados tienen que ser enviados para allá cuando los confesamos. Simbólicamente, Él los lleva y al final, les repito, los pondrá sobre la cabeza del diablo. Amén. Pregunta, comentario. Espero que hayamos entendido todo esto. Esto es muy serio y ojalá que podamos más adelante analizar un poco más de todo lo que se realiza en el santuario, porque todo tiene un simbolismo. Y repito, el santuario, la enseñanza del santuario del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, y ojalá que nosotros nos enfoquemos para que podamos estudiar y entender todo esto porque tiene que ver con nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Gracias. hermanito. ¿Quiere despedirnos con una oración? Y ahorita hacemos la oración por los enfermos. Muy bien, oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque toda la puerta de la misericordia en el santuario celestial está abierta para todo corazón arrepentido. Gracias porque en tu palabra podemos aprender de ese proceso tan importante que se realiza ya en el cielo para borrar nuestros pecados, oh Dios. Permite pues que tu Santo Espíritu nos mueva para que podamos confesar cada iniquidad nuestra y de esa manera estemos preparados para que Cristo pueda transferir nuestros pecados sobre la cabeza del enemigo Dios en aquel día. Gracias pues por escucharnos, bendice a cada participante, te pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.